En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido domingo, hermanos. En este domingo 17 del tiempo ordinario, escuchemos ahora del Evangelio según San Juan. Durante 5 domingos, desde este domingo 17 hasta el 21, estaremos escuchando el capítulo 6 de San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó, allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús les respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en el ciclo B, leyendo el Evangelio de San Marcos, pero como San Marcos es el Evangelio más breve, más corto, pide ayuda a San Juan en este capítulo 6. Durante 5 domingos estaremos escuchando el capítulo 6 de San Juan. Juan inaugura en este pasaje del Evangelio la sección dedicada a la revelación de Jesús como alguien que da el verdadero pan, y es el mismo pan de vida. El tema central y discriminador es la acogida o el rechazo de Jesús. Jesús, en el marco de la Pascua judía, sube al monte con sus discípulos, seguido por la muchedumbre. Atraída por las obras extraordinarias que realiza Jesús, es él quien toma la iniciativa de dar de comer a la muchedumbre, apareciendo de inmediato como el protagonista absoluto de la escena, consciente de sus acciones y de los motivos que le impulsan. Es asimismo él quien distribuye a la gente los panes multiplicados, quien se pone a servir, siendo el primero en dar ejemplo para que sus discípulos aprendan a hacer lo mismo. Se puede captar aquí, como en una transparencia, la imagen de la última cena, la verdadera y definitiva Pascua de Jesús, durante la cual tomó y distribuyó el pan después de haber dado gracias al Padre. Escena que Juan no narra explícitamente en su Evangelio. Jesús, al multiplicar los 5 panes y los 2 peces ofrecidos por un joven, da una respuesta resolutiva e innovadora
a las objeciones de Felipe y Andrés sobre la falta de dinero y la escasez de alimento para poder saciar el hambre de todos. Se trata de la respuesta del amor generoso, sobreabundante del Padre, que a partir de poco, de la debilidad humana ofrecida del todo y compartida, sacia la necesidad de cada uno más allá de lo que es suficiente, con liberalidad, sin condiciones. Y así llega a su plenitud lo que escuchamos también como primera lectura, en donde el profeta, Dios le ordena al profeta Eliseo que reparta 20 panes para 100 hombres, y ciertamente todos comieron hasta saciarse. Si el profeta fue capaz, por orden de Dios, de alimentar a esa gente, ahora Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, solamente con 5 panes y 2 pescados o 2 peces pueden dar de comer a más de 5,000 personas. En esa primera lectura del segundo libro de los Reyes, que hemos escuchado también, nos anuncia el milagro que Jesús realiza en el Evangelio. Él es Dios, Él es el que viene a alimentarnos, y también ahora nos pide a nosotros, como este joven que ofrece sus 5 panes y sus 2 peces o 2 pescados para compartir. Que no tengamos miedo también nosotros a compartir algo de lo que tenemos con los hermanos necesitados, para que Cristo Jesús siga haciendo milagros. El alimento es parte fundamental en la vida del ser humano, y hay mucha gente que necesita de ese alimento, de la palabra de Dios, del alimento de cada día, del alimento que es amor, que es comprensión, que es misericordia. Estemos pues atentos a ofrecer algo para que el Señor siga haciendo milagros y muchos tengamos o tengan lo necesario para comer, para vivir, para sentirse amados por Dios.